Supongamos que tenemos a un niño o una niña con autismo y no sé, que se golpea, ¿no?, de alguna forma en la cabeza. Y no sabemos muy bien si esto lo hace por autoestimulación, si lo hace por atención. No tenemos muy claro el consecuente. Si buscas formación o terapia basada en evidencia científica, visita www.engramapsicología.es o contáctanos por WhatsApp a través del link en la descripción. Te esperamos. Vale, sabemos que es esa herramienta que nos permite explicar, predecir y controlar el comportamiento humano, ¿vale? Y esto es bueno. Esto es bueno. Lo digo porque a veces esto de que nos permita controlar el comportamiento humano suena como algo maquiavélico o algo así, y lo cierto es que conocer las formas por las que un comportamiento se da, al revés, igual nos puede permitir que el mundo sea más justo. Fijaos, ¿no?, entendiendo las variables de las que funciona un comportamiento. Así que con este conocimiento sobre cómo funciona el comportamiento intentamos, digamos, de alguna forma hacer una foto de una película, ¿no? El comportamiento es algo fluido en el sentido de que nunca paramos de comportarnos y nunca paramos de aprender, y tratamos en ese análisis funcional de alguna forma como de hacer una foto más o menos estática de algunas dificultades o de algunos comportamientos relevantes que queramos explicar, ¿no? Así que intentamos concretar toda esa complejidad en algunas secuencias y como cortar un poquito, ¿no?, el comportamiento para después analizarlo. Esto es una práctica habitual del ser humano, ¿no?, como segmentar las cosas, categorizarlas para poder entenderlas y estudiarlas. Sabéis que un análisis funcional no tiene una forma única de plasmarse. Un análisis funcional nos tiene que hablar de las relaciones funcionales. Esto va a ser lo más importante. Un análisis funcional no nos puede hablar de una conducta de forma descriptiva. Esta persona llora 3 veces al día. Eso no es un análisis funcional. Pero si hablamos de la conducta en relación a unas consecuencias, por ejemplo, y de la relación que se establece entre llorar y el efecto que esto tiene, de alguna manera, ahí ya sí empezamos a hablar de la funcionalidad de un comportamiento, ¿vale? Entonces, no vamos a hablar de una forma, insisto, de esquematizarlo concreta. Hablaremos de la nuestra, de la que hemos aprendido. Las contingencias han moldeado que lo hagamos de una manera. Podría haber habido otra historia de aprendizaje que nos llevara a tener otra manera de plasmar esto, pero no pasa nada si hacemos un análisis funcional redactado o de la forma que sea, ¿no?, mientras nos hable de relaciones funcionales y de esos principios de aprendizaje. Por otra parte, tampoco el análisis funcional está limitado a la especie humana, aunque aquí pues, no somos expertos en otra cosa. Quizá pudiera poner ejemplos de mis gatos, aunque se me da, creo que peor, hacer un análisis funcional de mis gatos que de los consultantes a los que atiendo, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tenemos que saber es que realmente es una herramienta que me podría servir para explicar, predecir y controlar el comportamiento, especie humana o no. Y por supuesto, también nos va a servir para el ámbito clínico y para otros ámbitos. Al final es comportamiento humano. Me va a servir para explicar la conducta que llamamos normal y la conducta que llamamos anormal o patológica, pero en todo ese continuo vamos a poder explicar el comportamiento en el ámbito clínico, en el penitenciario, en el ámbito educativo. Haremos un pequeño repaso de todos estos ámbitos en los que se puede aplicar, pero en resumen, en cualquiera, ¿no? Esos principios son aplicables universalmente, esos principios de aprendizaje son aplicables universalmente. Y su carácter es hipotético por muy diferentes razones. Pero en clínica, en particular, diría que una de las razones más importantes es porque no tenemos acceso a toda la información que nos gustaría, incluso aunque la persona nos refiera lo que pasó cuando tenía X edad o lo que pasa todos los días cuando siente esto o lo otro. Aún así, esa información también puede estar sesgada, no es absolutamente precisa y entonces, bueno, pues nuestro análisis funcional tiene un carácter especialmente hipotético. Además, cuando aquí hablemos de análisis funcional, vamos a referirnos a un análisis funcional concreto que si salimos de este ámbito quizá no nos entiendan. Por ejemplo, en análisis aplicado de conducta, no sé si os suena esto de análisis aplicado de conducta, realmente análisis aplicado de conducta sería lo que vamos a ver, pero ABA o terapia ABA, más aplicada sobre todo a personas con problemas del desarrollo, como autismo. Seguro que suena esta terapia intensiva, donde aplican estos conocimientos y principios de aprendizaje para modificar el comportamiento, para desarrollar el lenguaje, etcétera, etcétera. Muchas veces, no digo siempre, la forma de hacer un análisis funcional es comprobarlo experimentalmente. Y es a eso a lo que llaman análisis funcional. Sigue siendo hipotético, pero un poco menos del que nosotros vamos a establecer. Entre otras cosas, hay ocasiones en las que no tenemos
a la persona que tenemos delante con las competencias verbales suficientes como para poder darnos toda la información que nos permita elaborar ese análisis funcional, de manera que tenemos que buscar otros métodos para verificar esas hipótesis, ¿no? Pongamos que tenemos a un niño o una niña con autismo y no sé, que se golpea, ¿no?, de alguna forma en la cabeza, y no sabemos muy bien si esto lo hace por autoestimulación, si lo hace por atención. No tenemos muy claro el consecuente y la persona no tiene conducta verbal para decirnos. Imaginaos que tampoco las personas del entorno nos pueden dar esta información. Pues antes de montar un tratamiento en base a una consecuencia que pensamos que debe ser esa, atención, y entonces la retiramos, ¿no? Y no sabemos si va a tener ese efecto, antes de eso tendríamos que hacer algún ensayo de prueba, probar experimentalmente nuestras hipótesis y después montar la intervención, ¿vale? Así que aquí hablaremos de análisis funcional, pero sin contrastación como tal previa de hipótesis. Las iremos contrastando a lo largo del tratamiento. Esto es importante porque el análisis funcional, es dinámico, ¿vale? No es, en la sesión 3 tengo el análisis funcional cerrado para siempre, está clarísimo y no me he equivocado. No, el comportamiento es fluido, como decíamos, ¿no? Vale, pues empezamos con esta primera parte. ¿Cuáles de estas diríais que son conductas? Dejo unos segundos más por si alguien tiene, también desde casa pensamos. Si todas son conductas: hablar, recordar, imaginar, respirar, percibir, atender, pensar. ¿Tenemos unanimidad? ¿Tenemos dudas? ¿Discrepancias? ¿Qué pensáis? Que todas son conductas, a lo mejor respirar de manera automática no tanto, pero cuando nos centramos en respirar con una finalidad o una función puede serlo más, y las demás sí, porque son procesos que se dan tras un antecedente, ¿no? Como por ejemplo atender, algo que me llama la atención y suscita mi percepción, no sé. Vale, ha salido un tema interesante también de fondo que tiene que ver con algo así como si lo hago automáticamente o voluntariamente, ¿no? Que este es un clásico en nuestros debates, quizá. ¿Estáis de acuerdo con Natalia? ¿Con una de las Natalias? O sea, para mí respirar da menos conducta que el resto y al final también... Al final respirar también sería conducta, pero porque lo que dice esa frase de Skinner, ¿no? Que conducta es todo lo que hace un organismo, o sea, toda interacción del organismo con el ambiente se va a considerar una conducta. Entonces sería igual para mí. De hecho, si me permitís, digerir, hacer la digestión es conducta. Tú me las lías y luego yo... Sí, desde aquí, perdón. Luego yo ya voy resolviendo, ¿no? Me apago el micro. Está bien tirada. Vale. Tenéis ahí la respuesta. Conducta es aquello que hace un organismo. No siempre nos da pistas esta división entre voluntario e involuntario. Por poner ejemplos tontos, ¿cuántas veces hemos llegado a un sitio en coche y dirías, ¿quién me ha llevado? Porque yo no he sido consciente de que he llegado hasta aquí. Y fijaos la de conductas que hemos emitido, ¿no? O sea, ser consciente de que estoy emitiendo esa conducta, notar que elijo, que hago eso, no es más conducta que cuando no lo noto. Pero respondo ante un ambiente, y ambiente también es una palabra muy amplia. Así que sí, todas son conductas, no hay trampa. Incluso con respirar, con percibir. Otra cuestión es cuánto de estas conductas es aprendido, o si de base tenemos algunas de estas conductas que ya nos vienen, digamos, ¿no? Como para poder sobrevivir. Y la mayoría así son, claro. Si no las tuviéramos de base o si no tuviéramos algunos reflejos innatos o incondicionados, bueno, pues no podríamos funcionar, ¿no? Eso no quiere decir que incluso teniendo esta base, vamos a poner más innata, no sean susceptibles de modificación con aprendizaje, ¿no? Esto por otra parte.
Si buscas formación o terapia basada en evidencia científica, visita www.engramapsicología.es o contáctanos por WhatsApp a través del link en la descripción. ¡Te esperamos!